3 de mayo. Hallazgo de la Santa Cruz. La galanura de mayo ofrece a la vida, sobre los altares de la primavera, un cáliz opulento de rosas. Pienso en el buen Dios que, cada amanecer, pone un lujo de diamantes en el rocío, canciones en los pájaros, oro maduro en los trigales y una tierna esperanza en el corazón del hombre. Suspira San Juan de la Cruz, escoltado por los ángeles que habitan el aire inocente del alba, oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado. Y le responden, en un salterio de colores y de perfumes, todas las criaturas humildes que resucitan con la primavera, las golondrinas, las aguas de las fuentes, los almendros, para que el alma enamorada se acerque más a su Dios. Todo vuelve a vivir ahora. Porque no sabemos dónde, si en la brisa o en la estrella, a las orillas del mar, entre las palmas del huerto o en la pequeña casa de nuestro corazón, unas campanas celestes repican sus aleluyes de júbilo a Jesucristo resucitado, que se alza de su sepulcro, como dux invencible de la vida. Miradle cuando se aparece de hortelano a la Magdalena, de peregrino a los peregrinos de Emaús, que arrastran, en la sobretarde, las sombras de su propia melancolía, entre un cansado andar de dudas y de incertidumbres. Y, en el cenáculo, al fin, como maestro, en medio de los apóstoles. Al abrir, de saludo, sus brazos, para que se certifiquen de que no es un fantasma, una claridad sangrienta anuda las 5 rosas de sus llagas sobre la carne real, pero celeste. Y, así, la cruz nos queda en el mundo redentora, palpitante, viva. Para la augusta fiesta de este día escribió San Pablo a los Gálatas, nosotros solo podemos gozarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual reside nuestra resurrección y nuestra vida, y por el que hemos alcanzado la libertad y la salud. Y entonces, como un eco risueño de este introito que canta la Santa Misa, todas las flores de la primavera se suben impacientes a los altares de mayo para ungir de su gozo la gloria de la cruz. Os diré los motivos. En los días cruciales de la disolución del Imperio Romano, parece increíble que aquella orgullosa república, extendida por todo el orbe conocido, con la geografía de sus calzadas y el ímpetu de sus legiones, hubiera de desmoronarse ante la pequeña comunidad de creyentes sembrada por Pedro entre la tiniebla de las catacumbas. Y así fue, contra todos los pronósticos racionales y los paganos augurios de los césares. La nueva religión de la cruz, purificada en las controversias de los retóricos y de los sofistas, ha crecido en multitud de milagros, cuando los emperadores la creían aniquilada con la arbitrariedad de sus edictos de persecución. El testimonio de la sangre siembra poderosos crecimientos. Y el misterio vital, paradójico, de la cruz hace que la carne destruida y caliente de los mártires no sufra los rigores de la corrupción, sino que palpite, con una elocuente y divina presencia, en los discursos del foro, en los juegos sensuales de las termas, en la solemnidad del Senado, hasta subir a la cúpula del Capitolio para imperar desde allí. Ahora son los mejores. Y tanto influyen en la conciencia del pueblo que el imperio no les puede ignorar. El edicto de Galerio plantea el difícil tema de los cristianos en su punto más realista. Por el futuro de la República, incierto ya y vacilante, se impone una tregua política, que, en la realidad, nada resuelve. Solo la libertad de la Iglesia de Cristo pondrá paz en los corazones y grandeza en el regimiento de los ciudadanos destinos. Pues el hombre vocado a tan augusta empresa es Constantino. Eusebio de Cesarea nos describe en su historia el perfil de este príncipe pagano. Era, en su juventud florida, de talla eminente, la fisonomía noble y hermosa, fina y fuerte su musculatura. Pero aún subyugaba más por la ternura de su corazón ancho y por la luz de sus ojos que irradiaban realeza y poder. De otras fuentes sabemos que amaba la soledad meditabunda y que su alma no se saciaba en las filosofías groseras del politeísmo, sino que trascendía a la busca de la única divinidad, a quien, aun sin conocerla, gustaba de invocar con el nombre de Padre del Cielo. Imperaba en las Galies,
compartiendo el poder con Magencio y Licinio. Los reinos divididos dan en la disolución y en la ruina. Y la guerra estalla entre los tres, como siempre, por piques de rivalidad y de soberbia. Constantino es multitudinario en el fervor de su pueblo y entre sus fieles legiones. Semejante aureola recome a Magencio, que pretesta vengar con sangre el supuesto asesinato de Máximo Hércules, por intrigas de Constantino. Pero el gran viento de las victorias empuja a los 100.000 soldados desde las Galies hasta Turín, por Brescia y Verona, y a todo lo largo de la Vía Flaminia. Constantino tenía evidencias de su propio triunfo, porque no combatía solamente con sus ejércitos, sino con el poder divino de aquel anagrama que, a la luz sangrienta del otoño, resplandecía en los estandartes y sobre el pecho de sus leales, recordando otra batalla más cruel y decisiva, la de Cristo en la cruz. Y con su nombre iba seguro a la victoria. Fue así el milagro, según lo refiere Eusebio, recogido de los mismos labios del emperador, que a los comienzos de esta injusta guerra embargaba su espíritu el pensamiento de la muerte, como acontece a los que llevan oficio de armas. Y repasó en su memoria el fin dramático de todos los emperadores que habían perseguido a los cristianos. Solo su padre, Constancio, encontró una muerte piadosa, tranquila, serena. ¿Acaso porque quiso bien, en amistad y protecciones, a los creyentes de la cruz? Pide entonces un signo al Señor de los ejércitos. Y se le dio, en un estupendo milagro. Sobre un cielo deslumbrante de mediodía vio arder una cruz de sangre, con esta divisa, Inox signo vinces. Era el lábaro de su victoria. Y más aún. En el sueño impaciente de aquella noche Cristo se le muestra, ordenándole que sus combatientes, sus armas, sus banderas, lleven su propio nombre sacro e invencible. Y mientras aquel 28 de octubre del 312 se alza al cielo, desde las 7 colinas, el incienso inútil ofrecido por Magencio a los dioses paganos, la última batalla del puente Milvio, sobre el Tíber, proclama a Constantino emperador triunfante en la señal de la cruz. El famoso edicto de Milán es el ofrecimiento de su victoria a la cruz. Los cristianos se ven libres, con todos los derechos jurídicos de los ciudadanos de Roma. En su brevedad, una sola idea se repite, con clara intención, para que no haya espacio a interpretaciones o dudas, la perfecta igualdad de ciudadanía para los creyentes, a los que ningún prefecto podrá, en adelante, torturar con los garfios y las cárceles ante la pública profesión de su fe. Y, a los pocos años, el hallazgo de la cruz, como radiante trofeo de aquella gesta castrense. Era muy lógico que Constantino y los de su casa anhelaran, muy ardidamente, poseer aquella cruz, aparecida en los cielos. Y es su madre Helena la que se pone en piadosa romería hacia Oriente. Todo esto es pura historia. La podemos seguir con Eusebio, por todo el itinerario, entre las aclamaciones entusiastas que la hacen, a su paso, las provincias del imperio. Visita la cueva de Belén para seguir, con fidelidad, el recuerdo de la vida de Cristo. Sobre el desnudo pesebre, que profanan unos altares en honor de Adonais, edifica un templo majestuoso, de una hermosura singular, digno de eterna memoria. Se detiene largamente en el lago, porque aquel mar de Tiberíades, que tiene geografía y curvas de corazón, palpita como el corazón de todo el Evangelio, como el mismo corazón de Cristo. Y después a las agonías del Monte de los Olivos. Y al Calvario. En este punto nos despedimos de Eusebio de Cesarea, que nos vio minuciosamente, con sus infolios, en la peregrinación de la emperatriz. Los rigores de la crítica histórica hinchan el silencio de este escritor para tejer las insidias de la duda en la maravilla celeste del hallazgo. Pero este dato no entenebrece su perfecta historicidad. Lo consignan escritores eminentes, Rufino, Sosomeno, el Crisóstomo, San Ambrosio, y el breviario romano lo tiene recibido, en las lecciones históricas, para la fiesta de este día.
Además, Eusebio de Cesarea no ignora el suceso, aunque no lo consigne expresamente, pues reproduce una carta de Constantino a Macario, obispo de Jerusalén, en la que se habla del memorial de la pasión escondido, bajo la tierra, durante muy largos años. Con las fuentes mencionadas podemos componer la historia así. A los comienzos del siglo IV el más inconcebible abandono cubría los santos lugares, a tal punto que la colina del Gólgota y el Santo Sepulcro permanecían ocultos bajo ingentes montañas de escombros. El Concilio de Nicea dictó algunas disposiciones para devolver su rango y su prestigio a aquellas tierras sembradas por la palabra y la sangre del Redentor, mientras el mismo Constantino ordenaba excavaciones que hicieran posible recuperar el Santo Sepulcro. Y allí Helena, alentando con su poder y sus oraciones el penoso trabajo. Se descubre una profunda cámara con los maderos, en desorden, de las 3 cruces izadas sobre el Calvario aquel mediodía del viernes. ¿Cuál de las 3, la verdadera cruz de Jesucristo? Y entonces el milagro, para un seguro contraste. Porque el santo obispo de Jerusalén, a instancias de Helena, las impone a una mujer desvalida, siendo la última la que le devuelve la salud. Aún la tradición añade que, al ser portada la vera cruz, procesionalmente, en la tarde de aquel día, un cortejo fúnebre topó con el piadoso y entusiasta desfile, y, deseando el obispo Macario más y más certificarse sobre el auténtico madero, mandó detenerle, como Jesucristo en Naim, cuando los sollozos de la madre viuda le arrancaron del corazón el devolverle la vida a su único hijo muerto. Se probaron, con el que llevaban a enterrar, las 3 cruces, y solo la que ya veneraban como verdadera le resucitó. Era el 14 de septiembre del año 320. La emperatriz Helena, en nombre de su hijo, edificó allí el martirium sobre el sepulcro, dejando la cruz, enjollada en riquísimo ostensorio, para culto y consuelo de los fieles. Una parte fue enviada a Constantino, junto con los 5 clavos, dedicando a tan insignes reliquias la Basílica Romana de la Santa Cruz de Jerusalén para que toda la cristiandad la venerara y fortaleciera también la roca de Pedro. Dictó, además, Constantino un decreto, por el que nadie sería en adelante castigado al suplicio de la cruz, divinizada ya con la muerte del Hijo de Dios. Las cristiandades de Oriente celebraron este hallazgo de la cruz con la pompa hierática de su rica liturgia, en el martirium de Constantino, consagrado el 14 de septiembre del 326. Precedían a la fiesta 4 días de oraciones y rigurosos ayunos de todas aquellas multitudes que afluían de Persia, Egipto y Mesopotamia. Allí encontró su camino de santidad una mujer egipciaca pecadora que, como la Magdalena, se llamaba María. Muy pronto la fiesta del hallazgo se incorporó a las liturgias de toda la cristiandad cuando fueron llegando a las iglesias occidentales las preciosas reliquias del Lignum Crucis, como regalo inestimable para promover entre los fieles el recuerdo vivo de nuestra redención. 3 siglos después, 3 de mayo del 630, acontecía en Jerusalén otro suceso feliz. El emperador Heraclio, depuesta la majestad de sus mantos y de su corona, con ceniza en la cabeza y sayal penitente, portaba sobre sus hombros, desde Tiberíades a Jerusalén, la misma vera cruz que halló Helena. En un saqueo de la ciudad santa fue sustraída por los infieles persas. Y ahora era devuelta al patriarca Zacarías con estos ritos impresionantes de fervor y humildad. Las liturgias titularon este acontecimiento con el nombre de exaltación de la Santa Cruz. Y, aunque las iglesias occidentales acogieron con entusiasmo semejante recuperación definitiva del Santo Madero, solo muy tardíamente fue conmemorada su fiesta, según se ve en el Sacramentario de Adriano. El tiempo confundió la historia de ambas solemnidades. Y todo el occidente cristiano, dando mayor acogimiento y simpatía al hallazgo de la cruz, lo celebró siempre en este día 3 de mayo, dejando para el 14 de septiembre la memoria de la exaltación. Escribía de Broglie en el pasado siglo, a la nueva de que Jerusalén se alzaba de sus ruinas,
coronada por la verdadera cruz de Cristo, escapóse un grito de alegría de toda la familia cristiana. Dios acababa de consagrar, con un postrer milagro, el triunfo ya maravilloso de su Iglesia. ¡Qué espectáculo este resurgimiento, desde las entrañas de la tierra, de los instrumentos del suplicio divino, convertidos en una señal de dominación y de victoria! Se creía hallarse presente a la resurrección universal y ver al Hijo del Hombre, entronizado en la nube, venir para coronar a sus fieles servidores. Pero la cruz de Cristo resume, en su íntima teología, todos los misterios estremecidos que hilan el dogma de la religión cristiana. Dos proyecciones hacia el infinito, la una, fragante de luz, la otra, sombría de sacrificio y de sangre. Como signo de libertad para todo el linaje humano, resplandece victoriosa, presidiendo el desfile apresurado de las edades, de las civilizaciones y de las culturas, con una viva presencia impresionante, en todos los corazones que creen, que esperan y que aman. El navío de Pedro puede marear seguro, hasta que pase este mundo y su figura, todos los mares amargos y difíciles, porque lleva, en la vela latina, el signo inmortal de la cruz. Ella es cima de heroísmo sobre los pechos de los cruzados, engarzada a un laurel perenne de sangre y luz en la pluma de Santo Tomás, que escribe constelaciones de sabiduría, sacrificio en el puño de las espadas que se emplean en los combates de la justicia, amor en los ojos arrobados de Santa Teresa, señorío en la cúpula de todas las coronas, eterno descanso sobre la tierra humilde de las tumbas. La cruz no es solo bandera de esperanza, sino evidencia gozosa de inmortalidades, porque nos libertó, con su poder divino, de todas las servidumbres del demonio, de las aguzanadas ligaduras de la muerte y de la muerte eterna de nuestro pecado. Pero tiene otra cara, también, de suplicio y de escándalo, de agonías desamparadas y de victimación. Aquel día del paraíso, cuando un crepúsculo de melancolía ensombreció toda su plural hermosura, el árbol de la vida, mancillado por el ansia de nuestros padres, quedó allí, como argumento justo de nuestro destierro en el valle de lágrimas que es el mundo, y había tan infinita fealdad en aquel pecado de origen que solo Dios podía saldar adecuadamente la deuda. Pues la respuesta al árbol del paraíso está en el árbol de la cruz. Árbol joven, vitalísimo, pero desnudamente sangriento, porque ha servido de altar al sacrificio hasta la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo. El sencillo esquema de su mensaje, del misterio amoroso de su encarnación, cuando se hace hombre, inscrito en las miserias de nuestra mortalidad, podía enunciarse así, para hacernos conformes con su imagen. Para que echemos toda nuestra vida incierta y angustiada en el molde caliente de su propia vida. Aprended de mí, nos enseña. Y nos invita, si alguno quiere venir conmigo, que tome su cruz y que me siga. Luego esta cruz, que ahora conmemoramos, debe presidir nuestras vidas y nuestro destino. La ascesis cristiana aprieta cinturas de ceniza y ayuno a nuestra carne, coronas de espino a nuestro corazón, soledades de agonía al alma. Y, sin embargo, la nuestra es religión iluminada de afirmaciones y optimismo, de infinita belleza porque se nutre del amor. Porque Cristo y su cruz, después de todas las humillaciones y fracasos, entre las burlas y los retos de aquella chusma que a sus pies bramaba, se alzó, cruz de luz, a las eternas victorias del cielo. Tenía un nombre, Cristo y su cruz, dado por el Padre, que era superior, en poder y señorío, a todos los más altos y orgullosos nombres. Y ante ese nombre doblan su adoración los cielos, y sus humildes súplicas la tierra, y su rabia impotente los abismos. Por eso la primavera ofrece a esta cruz de mayo esclarecida y deslumbrante de vida, un cáliz opulento de rosas. Que también la rosa de nuestro corazón, encendida y caliente, se enrosque, como el de la Magdalena, a las glorias y las victorias de la cruz.